Valicia Valois fue condenada por ser la hija del villano, solo para despertar en el pasado hace 14 años, con oportunidad de cambiar su destino. Ella se encuentra en una situación desesperada, aún dependiendo de la familia de villanos para su cuidado, pero en lugar de resignarse, está decidida a cambiar su vida. Y así iniciamos con la parte 5 de la fuga de la hija del villano. Valicia ya había derribado la pared transparente que separaba a su padre y a ella. Aunque ella estaba decepcionada que no pudo detener a su padre, aún tenía ánimos. Había tiempo para que pueda cambiar a su padre. Pero justo cuando ella estaba comiendo tranquilamente, escuchó que las sirvientas estaban hablando acerca del pequeño niño Cian. Valicia, al darse cuenta, se levantó de su silla. Ella estaba ordenando que la llevaran donde él se encontraba. Valicia estaba haciendo un alboroto para que pueda verlo, aunque ella no entendía por qué estaba así la actitud de su sirvienta Lisa, así que preguntó qué estaba pasando con el niño. Lisa solamente comentó que había una sirvienta que se estaba haciendo cargo de él, pero no sabía mucho. Así que cuando llegaron cerca al lugar, las sirvientas se sorprendieron. También le informaron que el niño había sido atendido por el médico, aunque se negaba a comer todo lo que ellas le ofrecían. Aunque no solamente era eso, él no decía ninguna sola palabra. Valicia siguió pensando. Ella quería intentar algo, así que le ofreció un plato de comida, pero Cian seguía en silencio. Así que le ofrecieron un plato rico de pollo, pero Cian seguía en silencio. Valicia, mientras tanto, estaba atrás de la puerta mirando todo. ¿Acaso él no se está acostumbrando a eso? Las sirvientas seguían insistiéndole. Él debía comer algo para que él pudiera recuperarse. Además, era la orden de la princesa, no podían rendirse. Esas sirvientas se esforzarían para que el niño al menos recibiera tratamiento, y cuando estaban hablando sigilosamente, se dieron cuenta que la princesa Valicia estaba atrás de la puerta, y ya se sorprendieron que ella estuviera presente. Pero Cian, con una mirada sombría, cuando escuchó el nombre de Valicia, él notó que era Vali, su pequeña amiga, y se acercó sonriente. El niño no entendía la situación. ¿Acaso realmente era ella? Pero Valicia, sin pensarlo demasiado, le señaló que era hora que debieran comer. Además, un paciente no debe estar parado. Aunque Cian estaba un poco confundido, él pensó que ella también era una esclava como él. Preguntándole si también la arrastraron a ese lugar, Valicia lo estaba negando. De pronto Cian perdió la compostura. ¿Acaso le dolía demasiado su cuerpo? Pero él, a pesar que no tenía fuerza, le decía a Valicia que debían escapar. Decían que el dueño de ese lugar era una persona extremadamente malvada, así que tenían que salir. Entonces la sirvienta Lisa se dio cuenta que al parecer ese joven no sabía que ella era la princesa. Valicia se decía que no debía esconder el hecho que es la hija de ese malvado dueño del ducado, así que pidió que las sirvientas salieran de la habitación. Ella hablaría con Cian. Entonces, él se dio cuenta que había oído que la princesa vivía en un lugar separado. Esa persona era Valicia. Preguntándole directamente por qué le llamaban princesa, Valicia le decía que ella le pidió a su padre quedarse allí. Él no debía hablarle con honoríficos, debía hablarle de forma informal como antes, así que ella extendió su mano, pero él siguió hablándole fríamente. Valicia estaba enojada porque él hacía todo eso, y cuando ella quiso tocarlo, Cian rápidamente se alejó. Valicia no podía creerlo. Actúa como si ella fuera la hija del villano. Entonces recordó lo que ella había vivido en el pasado. Todo el mundo murmuraba que no debían hacerse amigas de una persona como ella. Solo se iba a aprovechar de ellas, no podían estar cerca. Muchas de esas personas intentaron acercarse solo por relación a los negocios. Ninguna persona simpatizaba con ella. Ese mismo sentimiento le hacía doler el corazón. Pero Valicia llamó a las sirvientas. Tenían que traer la comida para que Cian pudiera recibir tratamiento. Cian se quedó con la boca abierta, no había visto tanta comida junta. Además, él no creía poder comer.
él no tendría con qué pagar eso. Valicia le aseguraba que él no debía pagar nada, él no era un sirviente de la mansión. Ella se sentía triste porque simplemente no podía cuidarlo. Cian seguía pensando que la carne era realmente costosa, pero Valicia, con mucho entusiasmo, le decía que era realmente deliciosa, aunque Cian se repetía que lo único que necesitaba era un poco de pan. Entonces Valicia no tenía otra opción que usar otro método, así que ella, muy estratégicamente, le dijo que no podía comer carne que había rechazado un esclavo, así que él debía comerlo. El niño se asustó, no quería que Valicia gastara tanto dinero en comida que no pudiera alimentarse, así que le empezó a comer. Cian se sentía avergonzado, no era que la comida era deliciosa, sino es que él no sabía cómo comer. Valicia se quedó pasmada, como que él no sabía nada, así que él debía disfrutar la comida como él deseara. Primero debía colocar el tenedor y pinchar la comida de esa manera, así que Valicia iba a alimentarlo. Él debía comer. Valicia estaba contenta. Después de un día, pudo alimentar bien a Cian, así que Valicia le propuso a Cian que debían prometer hablarse de manera informal cuando estén solos a partir de ahora, ya que ellos eran amigos. Así que después de un tiempo, ella estaba conversando con su sirvienta Lisa. Finalmente Cian estaba comiendo bien, aunque Lisa le parecía curioso, ya que Cian cada vez que come buscaba pan de chocolate. Valicia se decía que quizás ella tenía la culpa, preguntándose si él se había vuelto adicto al pan de chocolate que le dio aquella vez. Lisa le dijo a Valicia que si ella se sentía preocupada podía visitar al pequeño niño, pero ella estaba bien. Por supuesto que ella quería ir, pero sería confuso. Cian necesitaba tiempo para que estuviera solo. Valicia se sentía orgullosa. No podía creer que ella esté considerando los sentimientos de otra persona. Sin embargo, la reacción que tuvo Cian fue extraña aquella noche. Por lo general, cuando alguien descubre que ella es una noble, suelen inclinar la cabeza. Pero Cian tenía una expresión que pareció endurecerse, porque era una Valois. Valicia seguía preguntando que quizás era su imaginación, pero quizás él pudiera tener algún trauma generado por algún noble. Y cuando ella se acercó a la ventana, empezó la lluvia, así que su sirvienta Lisa la alzó y la tomó en sus brazos. Era su momento. Quizás la princesa estaba nerviosa o asustada, ya que con la lluvia podrían aparecer truenos, así que ella necesitaba sentir los abrazos de Lisa. Mientras ambos caminaban, ella pensaba que fue similar en su vida anterior. Llovía de la misma manera y sonaban los truenos. Cuando ella notó que el mayordomo Ágata estaba en una habitación, Valicia estaba preparando algo. Ella tenía planeado hacer algo esa noche, solo que no debía dormirse. Pero minutos más tarde, lamentablemente ella se había quedado dormida. Ella no podía aguantar de alguna manera el sueño. Si ella no pudo detener a su padre, al menos debía detener lo que pasaba en la familia Valois. Así que Valicia, después de un rato, salió sigilosamente de su cuarto. Ella estaba segura que no habría nadie, así que podía acercarse. Se alegraba que aún estuviera lloviendo. Si se esconde bajo el sonido de la lluvia, no podrían escuchar sus pasos. Ella estaba cerca a la oficina de su padre, así que Valicia se acercó a la puerta. Ella la empujó e ingresó a la oficina. Tenía que encontrar algo antes que la atraparan, así que abrió el cajón y empezó a revisar los documentos, aunque era demasiado pesado para ella, y tiró todos en el suelo. Así que ella empezó a mirar los papeles y por fin lo encontró: la propuesta para cortar la financiación del reino. Hace 2 años estalló una guerra entre el reino de Ro y el imperio Lot por los derechos territoriales, y por supuesto la familia a cargo de la guerra fue Valois. Cassis ganó fácilmente. Como resultado, el reino de Ro envió a Per, un medio príncipe, como rehén del imperio Lot. Pero de repente se cortó la comunicación con el imperio, y la familia Valois, quienes se habían rebelado contra el reino del Ro, cortaron la financiación. En el futuro, cuando Per se volvió emperador del imperio Lot, su espada se volvió contra Valois, y Valois fue exterminado.
Eso nunca llegaría a buenos términos si tan solo se deshiciera de eso. Así que Valicia estaba decidida a romper el papel. Cuando Agatha apareció tras ella, él había atrapado a la bebé, así que la alzó. Él sonrientemente preguntó si estaba intentando romper documentos ultra secretos de Valois. Agatha la había descubierto. Ella lo estaba lamentando, había arruinado su plan. Ella pedía que la dejaran ir. Además, ¿cómo se atrevía a secuestrar a la princesa de Valois? ¿Dónde estaba la seguridad del castillo? Cuando de pronto apareció su sirvienta Lisa. Agatha agradeció a Lisa. Pudieron atrapar al ladrón con éxito, pero la pequeña princesa no sabía qué es lo que estaba pasando. No sabía por qué Agatha estaba allí. No era posible. Lisa siempre estaba a su lado. Lisa solamente pudo decir que estimaba mucho a la princesa. Agatha empezó a hablar, pero Valicia le mordió la mano. Valicia estaba confundida. Con su sirvienta Lisa estaba tramando una conspiración contra ella. No había manera que la traicionaran, pero la verdad es que su sirvienta Lisa lamentaba la situación. Como había dicho el mayordomo a Agatha, ella solamente tenía 5 años y no quería que ella se involucrara en cosas de adultos. Aunque ella era una doncella de Valois, la princesa, si destruía documentos confidenciales de clase 1, podía ser demasiado perjudicial. Pero Valicia, al escuchar eso, empezó a llorar porque Lisa la había abandonado. Y Lisa, al escuchar eso, no pudo resistir y salió llorando. Ella lamentaba mucho eso. Agatha le arrebató los documentos a Valicia. El mayordomo se encargaría de guardar los documentos oficiales de Valois. Valicia estaba algo furiosa y roja del coraje. Ella no era ningún bebé. Ella se decía que era buena para nada. Ella empezó a llorar. Agatha entonces la sentó en el escritorio, preguntándole por qué estaba en esa condición. Agatha pensaba que la princesa era algo traviesa. No había razón para que estuviera así. Pero para Valicia nadie entendía nada. Sí había una razón. Pero ¿cómo le puede decir que el príncipe de Roat, que fue rey de Valois, se convirtió en el emperador del imperio de Roat? Había muchas cosas que quería decir, pero no podía. Agatha se levantó, preguntándole a Valicia si quería jugar con el papel. Entonces, ella debía esperar un momento. Pero Agatha entonces le dio un papel nuevo para que ella pudiera dibujar o destrozarlo. Valicia estaba desanimada, ahora que solamente era una niña. Nadie podía entenderla. Pero cuando ella estaba perdiendo las esperanzas, el mayordomo le acercó ese documento importante y le preguntó a Valicia si había algo en la carta que no le gustara. Valicia, al mirar el documento, no le gustaba nada. Ella señaló un párrafo. El mayordomo se dio cuenta que ese párrafo decía que la familia Valois retiraría los suministros de socorro y las donaciones al reino derrotado a partir de ese momento. Para Agatha era natural que un bebé reaccionara así. Los niños de 5 años odian las cosas importantes y complicadas. Agatha seguía insistiendo que Valicia le dijera qué es lo que realmente desea, aunque quizás para Valicia, aunque le dijera algo, no cambiaría la reunión que estaba programada. Pero el mayordomo le interrumpió. Si todos saben que la princesa está en contra, ella, como descendiente directa de Valois, ella también puede asistir a la reunión. Y también se le preguntaría por qué deberían seguir financiando el reino. Después de lo que Agatha le dijo, no tuvo nada que decir en respuesta. Además, actúa como una niña porque su plan fracasaría, porque solo tiene 5 años y no hay nada que pueda hacer al respecto. Valicia se preguntaba por qué siempre murió antes de convertirse en adulto, por qué nunca corrigió sus malos hábitos porque era joven, por qué después de todo era una villana, porque no importaba si es menos mala, realmente era la peor. Agatha se daba cuenta que la pequeña bebé estaba reflexionando, pero Valicia en su mente deseaba callar a Agatha. Él no sabía nada. El mayordomo, intentando consolarla más, le mencionó que si ella quería tener una conversación mucho más profunda con él. Agatha se daba cuenta que la princesa sabía todo. Además, había escuchado de Lisa que la princesa dijo que podría tener documentos secretos. Así que le preguntó a Valicia si era realmente el profeta del imperio Lot. Valicia estaba en silencio. Aunque ella miró sigilosamente,
Claro que lo era. Agatha estaba sorprendido. Además, ese profeta aparecía cada 1000 años. Valicia seguía asegurando que lamentablemente el mayordomo Agatha la había atrapado. Aunque era demasiado tarde, debían hablar de información confidencial más adelante. Por ahora, Valicia iría a dormir, pero Agatha quiso detenerla. Como ella era la profeta, debía llevarla a su dormitorio. Además, él estaba ilusionado. La pequeña princesa mencionó que él era una persona talentosa de Valois, pero para Valicia claro que lo era. Solamente le preocupaba el futuro de Valois, así que al día siguiente la pequeña princesa se estaba disculpando con las sirvientas, aunque no tenía vergüenza por lo que pasó ayer. Decidió disculparse con todos. Cuando ella estaba hablando con las sirvientas, se dio cuenta que cerca de ella estaba Cian. Valicia se acercó a Agatha, pero él no tenía nada que decir, ya que la pequeña princesa se había disculpado, así que él salió de la situación. Cian seguía viendo todo. Valicia se dio cuenta que Cian estaba escapando. Ella no debía permitirlo. Ella no era un noble que abusaba de su poder, así que ambos estaban corriendo. El pequeño Cian era realmente rápido. Valicia no podía renunciar a él. Él era el primer amigo que había tenido en su vida, así que se sacó los zapatos y empezó a correr. Todo era un malentendido, así que ella debía hablar con él seriamente. Los sirvientes estaban sorprendidos porque la princesa estaba persiguiendo a un esclavo. Los caballeros querían intervenir, pero ese era un asunto entre ella y Cian. La pequeña princesa ya estaba demasiado cerca. La última vez que quiso tomar su mano, el pequeño la había evitado, así que tenía que ser amable con el niño, gritándole si podía tocarlo. Cian se quedó en silencio. Valicia aprovechó para poder atraparlo. Ella lo tenía y lo tomó de la mano. Ella quería hablar con él seriamente, así que ambos perdieron el equilibrio, pero Cian resistió el golpe de la caída. Valicia se levantó. Cian le dijo porque ella le preguntó si podía tocarlo. Todos los sirvientes fueron a ver cómo estaba la situación. Cian, aún tímido, le preguntó si ella lo habría dejado libre, si él se habría negado en su momento, pero Valicia lo estaba afirmando. Ella solamente quería aclarar el malentendido entre ambos. El pequeño niño se estaba levantando. En ese caso, él se había equivocado. Era su culpa no poder expresar su intención de negarse y responder vagamente. Así que la pequeña no debía colocar esa expresión extraña. El niño se refería a la expresión que estaba haciendo ahora mismo. No iba con la familia Valois. Valicia estaba pensativa. Como era de esperar, él odia a la familia Valois, preguntándose por qué odia tanto a Valois. Ella estaba segura que su papá no le había hecho nada aún a Cian. Aunque su papá sea malo, no había manera que Cian guarde rencor contra la familia. Así que Valicia le estaba asegurando que si tenía alguna queja sobre Valois debía decirlo. Pero justo cuando estaban teniendo una conversación decente, Agatha volvió a levantar a la princesa, preguntándole si estaba herida, pero ella estaba demasiado bien. Valicia no quería que Cian la viera de esa forma tan indefensa. Los sirvientes estaban impactados. La princesa se había caído por culpa de los calcetines, así que Lisa empezó a quitar esos tontos calcetines y iba a botarlos. Los sirvientes estaban preocupados para verificar el estado de la princesa. Agatha quería llevarla a la enfermería primero. Valicia, cuando estaba siendo llevada por Agatha, le mencionó a Cian que pronto él también sería trasladado a la enfermería. Además, él debía esperar, pronto iría a su habitación. Ellos se iban a ver luego, y tiempo más tarde, Valicia en su habitación estaba golpeando la almohada. Por primera vez en mucho tiempo, Cian había hecho una pregunta: si no hubiera sido por el mayordomo Agatha, ¿por qué era tan difícil hacer amigos? Ella solo quería ser amiga de Cian, aunque si lo pensaba de nuevo, todavía no sabe qué es lo que él quería, preguntándose si realmente Cian desconfía de ella por ser Valois. Si es la razón, tenía que tener cuidado de seguir cavando la brecha entre ambos.
Así que después de un tiempo, Valicia tocó la puerta de la habitación de su sirvienta, Lisa. Lisa le sirvió algunos aperitivos para que pueda aliviar el estrés de la princesa. Ella estaba segura que con eso ella se iba a sentir mucho mejor. Valicia, mientras estaba probando los bocadillos, sentía que la comida era deliciosa, pero entonces le contó a Lisa que siempre habría sido difícil hacer amigos. Valicia estaba decidida. Si la princesa quería, ella también podría ser su amiga. Ella lo sería. Valicia tenía muchas preguntas, diciéndole a Lisa si los esclavos y las princesas podían ser amigos. Lisa no sabía si existiera ese caso, a menos que sea una novela de fantasía romántica. Valicia, mientras tanto, se acercó a un estante. Habían demasiados libros y ella tomó uno. Lisa, al mirar la portada, se quedó sorprendida. Ella no debía tomarlo. Era un libro algo peculiar, en verdad. Así que al día siguiente, Agatha estaba en el jardín leyendo el pequeño libro. Era algo curioso acerca de un conejo y de un león. Agatha estaba bostezando. El contenido era extremadamente aburrido. Lo que estaba leyendo era un cuento de hadas para niños que le recomendó Lisa. Se trataba de una historia de romance llamada La relación contractual entre la princesa leona y el varón conejo. Esa era un cuento de hadas para niños que le recomendó Lisa. Se trataba de una historia de romance llamada La relación contractual entre la princesa leona y el varón conejo. Justo ayer, cuando Valicia tomó aquel libro, Lisa empezó a desesperarse, así que le dio ese libro en su lugar. Ese iba a ser mucho más interesante el que había tomado, ya que habla acerca de cómo superaron la diferencia de estatus social. Era perfecto para la princesa. Valicia sentía que fue sospechoso que Lisa murmurara para sí misma, pero realmente, gracias a Lisa, pudo leer algo muy divertido, así que no importaba. Esa novela que estaba leyendo Agatha se parecían a Cian y a ella. Trata sobre una leona de alto estatus que se humilla para estar con un conejo. Si comparan a Cian con un conejo y ella con una leona, sonaba divertido, aunque si vivían la misma vida que Cian, tal vez pudieran acercarse más. Así que se levantó. Estaba decidida. Iba a ir a comer heno porque era un león. El mayordomo quiso detenerla, pero Valicia ya había salido corriendo. Agatha se quedó solo sin poder hacer nada. Si la princesa se creía león y comía heno, ella se enfermaría. Valicia siguió caminando por la mansión. Quería encontrar la habitación donde se quedaba Cian. La sirvienta informó que el niño estaba dentro, así que Valicia se acercó sigilosamente. El niño estaba mirando por la ventana. Ella se daba cuenta que con lo guapo que era Cian, no creía que desempeñaba el papel de un simple esclavo o de un extra como ella. Así que sin darse cuenta, Cian estaba frente a ella. Él preguntó si estaba bien, ya que anteriormente le quitaron los calcetines y le llevaron a la enfermería. Por supuesto, para Valicia fue un momento de equivocación. Gracias a Agatha, ella estaba condenada. Le hicieron pasar por tal humillación. Valicia le preguntó a Cian si él no tenía curiosidad por saber por qué se disculpó con la gente el otro día. Así que ella le confesó que estaba intentando destruir los documentos confidenciales de la familia Valois. Cian se quedó sorprendido. La verdad es que Valicia, después de hacer eso, iba a decir que él ya no era un esclavo, pero el niño se quedó con la boca abierta. De todos modos, Valicia se dio cuenta de las cosas, así que había reflexionado. Él debía almorzar con ella, extendiéndole su mano. Pero Cian le decía que si seguían reuniéndose, Valois no lo iba a dejar ir. Pero Valicia no entendía que estaba mal con eso. Cian preguntó de forma sombría si el duque no lo regañaría si desobedecía las órdenes. ¿Acaso sería un niño malo? Pero entonces Valicia lo tomó de las manos. Cian debía escuchar con atención. Había una diferencia entre ser regañado y ser un mal niño. Valicia estaba siguiendo su propio criterio. Eso no necesariamente la convertía en una niña mala, así que no debía preocuparse y debían almorzar juntos. Cian estaba avergonzado, pero al final aceptó. Y ya en la mesa, Valicia tenía frente a ella un pan. Valicia tenía algo sobre su mesa. Ella se decía que era una leona.
así que debía probarlo de una vez, aunque sabía feo. Pero si Cian es un conejo, ella debía ser una leona. Aunque después de un tiempo sentía que no sabía nada mal. Valicia le dijo a Cian que iban a comer un postre. El chef había preparado una tarta de fresas como de costumbre, pero Valicia estaba ordenando que esta vez ella quería probar un postre exclusivo, algo característico de la familia real. Lisa preguntó si también le prepararían algo al esclavo, aunque Lisa seguía dudando. El comer con un esclavo en sí mismo era un poco extraño. Valicia le ordenó a Lisa que no dijera nada más, si no Cian escucharía. Así que después de un tiempo, ya le habían traído un postre. Valicia estaba a punto de probarlo cuando Cian se levantó de la mesa, gritando el nombre de la princesa. Los caballeros estaban alerta y apuntaron con sus espadas al cuello del niño Cian. Todos lo estaban apuntando. El mayordomo Agatha sujetó a la princesa, diciéndole a Cian que su ama nunca le ordenó que se levantara, amenazándolo con una daga. Cian cayó al suelo. Los caballeros le estaban regañando. ¿Cómo se atrevía a pararse frente a una princesa sin saber cuál era su lugar? Cian en el suelo se preguntaba por qué le había hecho eso. Nunca le habían ordenado hacer algo así. Cian les dijo que creía que no debían comer ese postre, ya que la princesa Valicia era alérgica al chocolate. Ese postre tenía chocolate. Valicia entonces recordó cuando lo vio por primera vez. Le había mentido para darle ese pan de chocolate. Así que Valicia detuvo la situación. Cian le había salvado la vida, así que debían dejarlo comer eso. Pero Agatha no entendía, preguntándole si ella alguna vez había sido alérgica al chocolate. Valicia ordenó a todos que bajaran sus espadas. Cian era un niño antes que un esclavo. Además, era un ser que también necesitaba ser protegido. Y después de esa confusión, Cian había ido a su habitación cuando sacó algo de su bolsillo, un objeto. Al parecer la maestra lo estaba llamando, diciéndole que le daría los 5,000 de oro, ni más ni menos. Él se lamentaba. Ahora, él ya no quería eso. Había pasado un tiempo. Esa mujer le decía que el Cian ya debió estar en el Palacio Valois, preguntándole si él tenía algo que decirle. Pero él solamente estaba solicitando más tiempo. Él recordaba las palabras de Valicia. De ser un esclavo era un niño, que también debía ser protegido. Cian le preguntó algo a la señora acerca de la protección hacia los niños, pero esa mujer irónicamente le decía al niño si él estaba pidiendo protección, pero él automáticamente lo negó. Él no debía preguntarle cosas innecesarias. Esa mujer le preguntó quién le había metido esas ideas. Él mencionó que era la princesa de Valois, aunque esa mujer no sabía que ella vivía en el castillo. Cian al principio tampoco lo sabía, pero él lo había comprobado y se mantenía fiel a su naturaleza. Esa mujer le preguntó a Cian si acaso le gustaba la princesa de Valois. Ella suponía que le gustaba porque no decía nada. Entonces le estaba pidiendo al niño que cuando ambos se reunieran debía traer esa princesa con él. Y mientras tanto, en otra habitación, Valicia estaba con su sirvienta Lisa. Ella le preguntaba a Lisa qué pensaba acerca del niño Cian. Pero Lisa sentía que era un poco sospechoso. Hacía cosas que nunca hubiera hecho un esclavo. Valicia seguía preguntándose quién diablos era Cian. No podía dejarlo pasar, necesitaba hacer una investigación de antecedentes. Así que se acercó a la oficina. Quería preguntarle algo a Agatha, pero entonces lo vio desmoronado frente a un pilar de papeles. Ella estaba angustiada, pensaba que Agatha estaba muriendo. Ella llamaría al médico ahora mismo, pero Agatha la detuvo. La verdad es que no estaba muriendo, solo estaba dormido. Agatha preguntó por qué la pequeña princesa estaba allí. Pero entonces, al ver su estado y su expresión, le dijo que no era nada. Él debía tomar un descanso. Pero antes de que Valicia se detuviera, Agatha le mencionó que había algo relacionado con la reunión que se celebraría más adelante.
Agatha iba a hacerle una prueba a la bebé y según los resultados decidiría si llevaría a la bebé a la reunión. Actualmente su pequeña princesa había recibido permiso de su padre para mantener reuniones periódicas, pero Valicia estaba decidida, ella haría la prueba. Así que Agatha empezó a realizarle la primera pregunta, diciéndole quién sería su futura esposa. Él quería comprobar si en verdad era la legendaria adivina, pero Valicia al escuchar su pregunta creía que era irónico. ¿Qué clase de adivina creía que era? Agatha debía ser reprendido severamente, pero igual ella siguió fingiendo, tocando su cabeza. Ella quería ver el futuro que le esperaba, podía ver a la futura esposa del bebé Agatha, así que ella había visto algo en su visión. Agatha estaba ilusionado, ella estaba viendo a su esposa. Pero entonces, Valicia le jugó una broma. Desafortunadamente, parecía ser un marido y no una esposa, diciéndole que ese hombre sería más alto y fuerte que él. Agatha cayó desmayada en el suelo. Él había quedado bastante conmocionado. Ella debía parar y estaba a punto de irse, pero Agatha la tomó de sus tobillos. Aún la prueba no había terminado. Agatha estaba hablando en serio, lo anterior había sido una broma, así que ahora venía la pregunta real, diciéndole, ¿cuándo regresará el maestro Kai y el maestro Vian? Definitivamente, esa era una pregunta que beneficiaba a Agatha, porque Agatha conocía todo sobre el linaje de Valois. Entonces, Valicia mencionó que ellos llegarían en un mes, pero Agatha estaba seguro que ella estaba equivocada, como era esperar el futuro que ella estaba viendo. Pero antes que él pudiera acabar, Valicia estaba segura, diciéndole que originalmente debían venir un año después, pero surgieron circunstancias, así que él debía esperar a que le llegue un mensaje de la academia esa semana. Como Valicia había tenido una regresión, por supuesto que debía saberlo. La reacción de Agatha al parecer era muy divertida. Además añadió en su visión que en una semana Lisa empezaría a usar espadas dobles. Aunque para Agatha eso no tenía sentido. Lisa era una sirvienta, no había razón para que use espadas. Preguntándole a Agatha si eso era realmente cierto. Aunque en ese momento Agatha dudara de sus ideas, aunque en ese momento Agatha no tuviera idea que su profecía sería correcta y leal para ella. Y esto ha sido todo por este video. Si te gustó, comenta cómo te está pareciendo la historia. ¿Crees que Valicia podrá cambiar la historia y el futuro que le espera como la hija del villano? No olvides suscribirte, darle like y compartir el video. Y muchas gracias a los miembros que nos patrocinan. Pueden formar parte de ellos a través del botón unirse. Y los espero en la siguiente parte de esta gran historia. Hasta luego.